Modelo estructural procesal o historicista de Hawley y Jennings. Uno de los agregados entonces fundamentales en este sentido que planteamos de Hawley y Jennings es reconocer que hay un flujo continuo de interacciones en el lugar de trabajo que se desarrollan en el marco de lo que ellos reconocen como el proceso de relaciones laborales. Ese proceso de relaciones laborales atraviesa tres fases. En primer lugar, una etapa de reconocimiento legal. En segundo lugar, una etapa de negociación y configuración de mecanismos de entendimiento y acuerdos laborales. Y finalmente, una etapa de aplicación y administración de los acuerdos. Con respecto al reconocimiento legal, es una etapa inicial del proceso de relaciones laborales. Durante esta etapa, los actores se reconocen entre sí, reconocen entonces su legitimidad y el conjunto de derechos y deberes que tiene cada uno y que los habilita para poder enfrentar una etapa de negociación. En algunos países, quizás puede ser el propio caso de Venezuela en el año 2019, es una etapa muy importante porque la propia falta de reconocimiento y de legitimidad atribuida por cada uno de los actores al otro dificultan entonces cualquier inicio de una etapa de negociación, porque ni siquiera cumplen con algunos atributos fundamentales de una etapa como esta. Es muy importante reconocer esta realidad entonces. Luego de esto, el proceso atraviesa por una etapa de negociación y configuración de los mecanismos de entendimiento. Aquí, los actores del sistema de relaciones laborales recurren a una diversidad de mecanismos o de estrategias que vamos a desarrollar con mayor detenimiento más adelante. Esta es la etapa de entenderse, de tratar de llegar a acuerdos. Es la etapa de dialogar, es la etapa de negociar. Es una etapa en la cual también eventualmente se recurre a mecanismos de índole conflictiva, no siempre conciliatoria. Es decir, a veces la amenaza de un paro, la amenaza de la quiebra o un blockout por parte de las organizaciones puede también ser el origen de unos acuerdos definitivos entre los actores. Ya veremos con más detenimiento algunos de estos mecanismos. Y finalmente está la etapa de aplicación y administración de los acuerdos. En esta etapa, los actores se proponen entonces a administrar y aplicar de manera justa y precisa aquello que han acordado. Por supuesto, este proceso de relaciones laborales no es un proceso estático en la medida en que el contexto impacta la propia dinámica del trabajo. Estos acuerdos son entonces sometidos a una nueva etapa de negociación. También los actores cambian, de modo que eventualmente hace falta partir de propiamente una etapa previa de reconocimiento legal. Entonces, esto plantea un ciclo permanente de entendimiento entre los actores, que es lo que estos autores reconocen como el proceso de relaciones laborales. Conozcamos entonces algunos de los mecanismos a los cuales recurren los actores cuando hablamos de la posibilidad de estructurar algunos acuerdos. En primer lugar, Hawley y Jennings hacen referencia a una realidad que reconocen como el margen de negociación. Lo que plantea este margen de negociación es que los dos actores encuentran una franja que hace posible negociar, y es una franja de negociación que se configura entre una oferta mínima que quizás quisiera hacer el empresario porque sería probablemente una decisión de más bajo costo, etc., y una oferta máxima a la cual estaría dispuesto a transarse siempre que las capacidades de la empresa lo den, pero él reconoce que hay un máximo sin sacrificar una buena proporción de la utilidad o dejando de hacer sustentable su negocio. Y eso hay que contrarrestarlo con un máximo al cual entonces aspirarían los trabajadores, ¿okay? Un máximo que quisieran lograr, pero también un mínimo al cual aceptarían transarse o negociar.
Es un mínimo que se corresponde con sus necesidades fundamentales. Entonces, la zona de la posibilidad de negociación tiene que ver con la coexistencia o la franja que se crea entre lo máximo que está dispuesto a pagar el empresario y lo mínimo a lo cual estaría dispuesto a transarse el trabajador. Son elementos que entran en juego en cualquier mesa de negociación. Por supuesto que si el máximo que espera pagar un empresario está muy por debajo del mínimo al cual se transaría un trabajador, si estuviera esto ubicado mucho más arriba, no habría posibilidad de negociación alguna. Entonces, es importante que en esas posturas mínima y máxima de ambos actores se estructure al final una franja en la que es posible negociar y entenderse. En segundo lugar, Hall y Jennings hacen referencia como un mecanismo importante a la confrontación de poderes, proponiendo lo que llaman un coeficiente sobre el poder de cada uno de los actores. Al final lo que plantean es que el poder de negociación de un sindicato es mayor en la medida en que los costos de la empresa por un desacuerdo con el sindicato son mayores que los costos de un acuerdo. En ese sentido, a la empresa le conviene llegar a un acuerdo con el sindicato, aunque el acuerdo sea costoso, bajo la premisa de que un desacuerdo con el sindicato sería todavía más costoso y por lo tanto sería muy negativo para el empresario, para la institución en términos generales. Por otro lado, el poder de negociación de una empresa es mayor en la medida en que los costos del sindicato en un caso de un desacuerdo con la empresa sean mayores que los costos del sindicato en el caso de llegar a un acuerdo con la empresa. En este caso, entonces, al sindicato le conviene más llegar a un acuerdo con la empresa porque podría ser muy costoso para él no hacerlo. Estos costos podrían tener que ver incluso con una pérdida masiva del trabajo, con la pérdida del empleo, etc. Los autores también nos proponen algunos otros mecanismos importantes. Por ejemplo, reconocen que es muy importante en el proceso de negociaciones la estructuración de una multiplicidad de cláusulas o diversidad de contenidos en fórmulas de convenimiento como pueden ser, por ejemplo, las convenciones colectivas. En los procesos de negociación de los convenios colectivos no se negocian todas las cosas al mismo tiempo. Los actores han ido configurando una estructura de las convenciones que plantean o reconocen diferentes tipos de cláusulas. Eso les permite ir negociando las cláusulas según su tipo. Normalmente en los procesos de negociación colectiva, aquellas cláusulas donde se tratan los temas económicos son los que normalmente se dejan para el final porque constituyen las mayores dificultades para la estructuración de acuerdos definitivos. Hall y Jennings hacen una clasificación de esas cláusulas distinguiéndolas como las distributivas, que tienen que ver con repartir algo, las integrativas, en las que se busca un mutuo beneficio, las actitudinales, que están orientadas a condicionar u orientar el comportamiento mutuo de los actores, y las infraorganizacionales, que tienen que ver con aquellas en donde domina una preocupación por el consenso dentro de las organizaciones. Puede haber otras formas de clasificación. Por ejemplo, hay una clasificación que supone la existencia de cláusulas de índole económica o cláusulas de índole no económica. En todo caso, partir de un proceso de negociación reconociendo esa multiplicidad es necesario y además es un mecanismo que facilita los procesos de entendimiento. Las instituciones también recurren a otra fórmula de entendimiento, otras fórmulas de resolución de impases. Normalmente ahí ubicamos dos tipos de mecanismos, algunos otros de índole conciliatoria que se suman a los propios mecanismos de negociación. O sea, por ejemplo, las empresas, los actores, trabajador y patrono, pueden recurrir a procesos de mediación o arbitraje. Normalmente suponen la participación de algún tercero imparcial que puede ayudar a llegar a un acuerdo, un entendimiento definitivo, o incluso también mecanismos de índole conflictiva. Los autores pueden recurrir eventualmente a la huelga, a un boicot, a huelgas de diferente tipo, parcial, definitiva, huelgas de brazos caídos, lo que llaman en Venezuela eventualmente Operación Morrocoy. O por otro lado, el empresario puede
puede amenazar con la posibilidad de cierre, del quiebre total de la empresa, y ambos utilizan entonces estas amenazas o mecanismos de índole conflictiva para presionar al otro actor con ánimos de que terminen estructurándose acuerdos o normativas que le favorezcan. Es muy importante también, como parte de estos mecanismos en la etapa de negociación, que reconozcamos que eventualmente, tanto en el caso de la gerencia como en el caso de los sindicatos, los trabajadores agrupados de manera colectiva, puede haber o no fuero y legitimidad. Los actores, como parte de ese proceso de negociación, normalmente miden si los que toman las decisiones en cada uno de los grupos realmente representan los intereses, las necesidades, las propuestas de la mayoría de los trabajadores, si tienen legitimidad medida desde diferentes puntos de vista, de su propia selección, de su preparación para tomar decisiones, etc. Además, Hall y Jennings hace referencia a que la calidad de las relaciones entre los actores del sistema de relaciones de trabajo pueden ser distintas y construyen una tipología que pretende estructurar o reconocer los tres tipos fundamentales de relación, dejando claro que esto determina también las posibilidades de que los actores se pongan o no de acuerdo. Reconoce fundamentalmente tres tipos de relaciones: una relación de tipo simpatética, en la que priva el aprecio y el reconocimiento entre los actores, o relaciones de índole codificada, donde su tratamiento es más bien de índole formal y apegado a las reglas, las condiciones de juego que los mismos actores han definido, o en otros casos relaciones de poder, donde sí de manera explícita hay una oposición de intereses. Por supuesto, son relaciones que pueden variar en el tiempo, tienen que ver también con el patrimonio que los actores van construyendo en el marco de sus relaciones desde el punto de vista histórico. Todos estos son mecanismos o elementos que entran en juego y que influyen en el éxito de esa etapa de negociaciones y entendimiento entre los actores. Hall y Jennings terminan reconociendo, dando lugar entonces a un modelo de relaciones industriales. Este modelo es el que está incluido de la misma forma en las diferentes ediciones de la propuesta del libro de Hall y Jennings. Un modelo es una representación gráfica de un sistema. Esto tiene que ver con un conjunto de categorías y la forma en que esas categorías interactúan entre sí. Entonces, tal como lo hemos mencionado, Hall y Jennings plantean unas variables del contexto, por eso están a lo externo de este modelo, y esas variables influyen en una dinámica entre los actores del sistema de relaciones de trabajo. Para Hall y Jennings son fundamentalmente cuatro. Está la dirigencia empresarial, está los trabajadores, haciendo la distinción entre los trabajadores de cuello azul, normalmente afiliados a sindicatos, y luego los empleados, un actor que no reconoce, por ejemplo, Dunlop, quizás por no haber, tenido la oportunidad de ver el desarrollo histórico a partir del influjo de la variable tecnológica. Y luego tenemos el actor gobierno, siendo que hay una complejidad adicional en la configuración de estos actores que tiene que ver con ese reconocimiento de una estructura intrínseca de carácter heterogénea, que plantea, algunas contradicciones incluso hacia lo interno. Entonces, esto es fundamentalmente el modelo planteado por los autores. Sobre ese modelo, el autor Urquijo hace una recomposición. La propia recomposición tiene que ver específicamente con la forma de estructurar y configurar el modelo, atendiendo algunas premisas de representación o de procesos de modelaje y su representación, ordenando entonces las variables de contexto hacia el exterior, reconociendo igualmente estos cuatro actores que hemos planteado, reconociendo además una finalidad. Esa finalidad tiene que ver, en el caso de este modelo, que ascribiríamos a una perspectiva de índole pluralista, donde al final la finalidad tiene que ver con la paz laboral, el mantenimiento de buenas relaciones entre los actores. No es un modelo de índole radical, pero también es un modelo que se admite la existencia de diferencias entre los actores. Por eso tampoco es un modelo de índole unitaria, sino que se inscribe, como hemos dicho, en una perspectiva o paradigma pluralista. Lo otro que hace Urquijo es hacer explícito aquí
el tema de que estos actores llegan a unos objetivos o una finalidad a través de un proceso de relaciones laborales caracterizado por las 3 etapas que ya hemos mencionado. Me refiero a reconocimiento legal, desarrollo de negociación y acuerdos y la etapa de administración de esos acuerdos. Este es entonces el modelo historicista y procesal de los autores Holly y Jennings.